Muy bien, en esta noche vamos a comenzar con la primera clase que se llama El contexto no es pretexto. Muchas veces nosotros desde que somos pequeños, regularmente, no sé si a ustedes les pasó, pero todos tenemos una debilidad, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo era pequeño, bueno, no era una debilidad, sino simplemente era un skill que yo nunca pude desarrollar, que fue el jugar soccer, ¿sí? O sea, yo puedo jugar, pero que me pongan a meter goles, no puedo. Después de 15 años de estar practicando y practicando y practicando, no puedo, ¿sí? Yo les puedo jugar cualquier otro deporte, cualquiera, y puedo llegar a ser muy bueno, pero en soccer no se me da. Y definitivamente hay algo que muchas veces nos afecta a nosotros, el hecho de decir, tengo esta debilidad y por eso no logro hacer las cosas que necesito hacer. A eso nosotros le llamamos una excusa, ¿sí? Pero el tema de hoy es el contexto no es pretexto, ¿sí? En otras palabras, se los voy a poner un poco más claro. Lo que a ti te pasa o lo que tú no puedes hacer no es una excusa para lo que deberías de estar haciendo. Me explico. Si tú tienes una debilidad el día de hoy, eso no es una excusa para que no hagas lo que Dios te ha mandado hacer. ¿Sí? Muchas veces todos tenemos esos defectos, ¿verdad? O debilidades, las cuales cada uno de nosotros lo sabemos, ¿sí? Hay algunas personas que, por ejemplo, yo definitivamente no se me dio tampoco el cantar. Yo no canto, ¿sí? Obviamente uno canta cuando uno adora a Dios y todo, pero siéndole sincero, yo soy de los que canto así en voz bajita porque sé que mi voz definitivamente Dios la hizo tan angelical que ninguno de esta tierra la puede escuchar, ¿sí? Y es más, una vez hasta me estaba bañando, empecé a cantar y hasta el agua se paró un poquito. Por eso dije yo, definitivamente no voy a cantar. No le fue bien, fue poquito, a mí se fue. ¿Sí? No, pero todos tenemos algo, lo cual muchas veces lo usamos como escudo o como excusa para no hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer, ¿sí? ¿Por qué? Por ejemplo, el llamado que todos tenemos, ¿sí? Porque en la misma Biblia lo dice, o sea, Dios nos puso aquí para que demos fruto y mucho fruto, ¿sí? O sea, eso no hay excusa. Como hijos de Dios, sí o sí tenemos que dar fruto. Pero entonces, ¿cuál es nuestra excusa para no dar fruto? O si venimos y te pregunto, ¿por qué no estás dando fruto? Lo cual yo no soy quien para juzgar, pero cada uno de nosotros sabemos qué tanto fruto estamos dando, o si estamos dando fruto o no. Con fruto, yo no me refiero a solamente cuántas personas has llevado a conocer a Cristo y eso, sino, o sea, frutos en tu vida que determinen el que Dios vive en ti. Y muchas veces nosotros ponemos excusas que tal vez, que lo más seguro es que no son válidas, y nos escudamos detrás de ello para decir no puedo por tal y tal razón, ¿sí? Es que mire, no logro tomar tiempo para orar porque imagínese, llego a mi casa a las 7 de la noche, entonces tengo que cocinar y tengo que hacer la comida para el día de mañana y todo. Total, cuando ya me estoy dando cuenta ya son las 10 de la noche, entonces ya hay que dormir. Pero ¿cuánto tiempo toma orar? O sea, como algunos pueden orar 5, 3, 6, 10 horas seguidas, el simplemente tomar 10, 15 segundos para darte la vuelta, cerrar tus ojos y decirle, Señor, gracias por todo, no toma mucho tiempo, ¿sí? Pero muchas veces nos excusamos en el hecho de es que no hay tiempo.
cuando realmente, si nos ponemos a pensar y cambiáramos los papeles, ¿cuántas veces Dios nos ha dicho a nosotros, no hay tiempo para lo que tú pides? Imagínense solo cuántos millones, bueno, billones de personas hay en el mundo. Imagínense que Dios escucha la oración de cada uno de nosotros. Y nosotros aquí somos, ¿qué? 25, ¿sí? Imagínense que todos oráramos a las 7:15 de la noche, todos. Solo ahí son 25 oraciones que Dios tiene que escuchar aquí en Houston, Texas, ni siquiera en todo Texas. Pero imagínense si Dios se volteara y le dijera, ¿sabes qué? No contesté tu oración porque la verdad estaba muy ocupado contestándole la oración a Glael, que la verdad no me dio tiempo de contestarte a ti. Y muchas veces el nosotros poner esas excusas o esos pretextos que nos llevan a no hacer lo que Dios dijo que nosotros hiciéramos, muchas veces nos privan o nos guardan de poder recibir las bendiciones que Dios tenía preparadas. Y es algo que nosotros tenemos que cambiar dentro de nosotros, porque hablando en términos de cuando decimos, porque todos lo hemos dicho y lo hemos dicho más de una vez, el no tengo tiempo, en la misma Biblia se nos habla y nos dice, todo tiene su tiempo, ¿sí? En la Biblia podemos ver de que, o sea, hay tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para cada cosa hay un tiempo, ¿sí? O sea, imagínense, ¿qué pasa si, no sé, por ejemplo, a ver, Susi, ¿qué pasa si tu hijo el día de hoy te dice, no sé, how old is he? Va a tener 14 la semana Okay. que viene. Imagínense, va a tener 14 años, imagínense si viene, mamá, mira, me quiero casar este año. ¿Ay? O sea, no es el tiempo. ¿Sí? A pesar de que existen situaciones por las cuales, por ejemplo, niñas de 12 años y todo quedan embarazadas, pero realmente si nos ponemos a pensar, en 12 años no es el momento de estar embarazada. ¿Sí? Cada cosa tiene su tiempo. Y pues obviamente, o sea, con el ejemplo que da, ¿verdad? O sea, casarse es increíblemente bonito, ¿sí? Pero hay un tiempo para poder hacerlo. Como me decía mi papá, yo una vez le pregunté, papá, mira, ¿cuál es la edad correcta para poder tener novia? Porque todo el mundo en el colegio tenía novia, entonces yo quería ver realmente cuál era la edad correcta para tener novia. La respuesta de mi papá me dejó pensando, porque me dijo, tú puedes tener novia cuando tú puedas mantenerla, porque tu papá no va a mantener a tu novia también, me dijo, ¿verdad? Entonces definitivamente me tocó empezar a lavar los carros, empezar a vender chocolates y todo para demostrarle a mi papá que yo por lo menos un chocolate podía comprarle a mi novia, ¿sí? Es más, ahorré para comprar una bicicleta para yo poder ir en bicicleta a ver a mi novia, porque yo todavía tenía 15 años, entonces. Pero el punto es, todo tiene su tiempo, ¿sí? O sea, hay un tiempo para cada cosa, lo cual debemos aprender a esperar los tiempos de Dios. Muchas veces nos enfocamos en las excusas o en los pretextos que nosotros tenemos y decimos, no, es que esto ya lo debería de haber recibido, y ponemos como excusa de que no recibí todavía la bendición para poder empezar a hacer otras cosas y acelerar el proceso de la bendición de Dios para nuestra vida, y al final terminamos cayendo. Y no solo terminamos cayendo, sino terminamos perdiendo la bendición que Dios nos iba a dar por solamente no esperar. En Gálatas 4:5 nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Qué quiere decir esto? O sea, Jesús no nació ni antes ni después. Jesús nació en el tiempo que tenía que nacer, ¿sí? Para las que ya son mamás pueden entender esto de una mejor manera, ¿verdad? O sea, tener 9 meses a
a un niño o niña dentro de sí, o sea, realmente, bueno, como pueden hacer de 7 meses, pueden hacer de 8, pero realmente es un tiempo el cual las mamás entenderán mejor que por lo menos los primeros 3 meses, que es lo que yo estoy viviendo ahorita, son horribles, ¿sí? O sea, por lo menos estar escuchando todo el día de que mi mujer tiene náuseas, de verdad, o sea, no es bonito. Espérate los 8 y los 9. ¿Ah? Espérate los 8 y los 9. Rechazo ese en el nombre de Jesús, no. No, a cada mujer le da de una manera distinta, ¿verdad? O sea, yo sí he escuchado de que como hay algunas que 3 meses les duran las náuseas, hay otras que los 9 meses y no les paran, ¿verdad? Y espérate que nazca y se te enferme como a la 1, 2 de la mañana. Ah, no, eso como dice mi papá, mira, no te preocupes, que los hijos solo molestan 30 años, después de ahí son los nietos, dice. Pero cuando llega el momento de que el niño tiene que nacer, pase lo que pase, el niño va a nacer, ¿sí? O sea, se rompe la fuente y no hay quien pare esa onda, va a nacer, ¿sí? O sea, solo es de esperar horas y de que la señora puje y sale, ¿verdad? Pero cuando nosotros entendemos los tiempos de Dios, ¿cómo nosotros vamos a entender los tiempos de Dios? ¿Cómo vamos a entender cuándo es el momento correcto para hacer las cosas? ¿Cuándo es el momento correcto para recibir las cosas? Ahí es donde viene ligado con la prédica que ustedes escucharon la semana pasada, cuando el Espíritu Santo te revele de que las cosas ya vienen. ¿Sí? Como hay ciertas cosas que pueden pasar años para tú recibirlas, hay ciertas cosas que orando inmediatamente en menos de 10 minutos pueden suceder, ¿sí? O sea, ciertas cosas una cosa que yo les puedo contar, ¿verdad? O sea, los tiempos de Dios son tan perfectos que, por ejemplo, o sea, lo vivimos con mi esposa esta semana, ¿verdad? O sea, exactamente los dos estábamos hablando a principio de semana, mira, el domingo dijimos, mira, ya casi estaba por el momento de que teníamos que echarle gasolina a los 2 carros, y dijimos, mira, o sea, vamos a esperarnos porque con esa onda de que nosotros tenemos T-Mobile y cada martes le regalan a uno ciertas cosas, ¿verdad? El martes regalaron 10 centavos de dólar por galón. Entonces yo le dije, mira, esperemos al martes, ¿verdad? Y así logramos echar gasolina a un mejor precio. Casualmente para lunes ya estábamos así de que ya casi que en rojo los dos, pero dijimos, ¿sabes qué? Esperemos. El martes me toca... ¿El martes que son? No, hoy es miércoles. Ya hoy ya tengo gasolina ya. No, pero el martes, casualmente, me toca hacerle un favor a un amigo. Y este amigo, bueno, definitivamente ya me iba a quedar sin gasolina. Termino de hacerle el favor, yo tampoco estaba esperando nada, pero se voltea a mi amigo y me dice, mira, toma, aquí está. Cuando me da, esos 10 centavos de descuento que le dan a uno son en la Shell. Cuando me da mi amigo, me da un gift card de $25 para la Shell. Y entonces le digo yo a mi esposa, llamé a mi esposa y le digo, nos juntamos en la Shell de cerca de la casa, ya tenemos para gasolina. Sí, o sea, y es algo que lo hablamos con ella, pero el Espíritu Santo está ahí. El Espíritu Santo sabe lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Tal vez es un ejemplo el cual, o sea, es algo poquito, ¿sí? O es algo, tal vez un ejemplo insignificante, pero son cosas que Dios sabe las necesidades que nosotros tenemos. Y van a venir en el momento exacto, pero nosotros tenemos que esperar, ¿sí? O sea, ¿qué hubiera pasado si el lunes yo digo, ya estamos en rojo, echemos gasolina? ¿Sí? ¿No hubiera podido aprovechar la oferta del martes? ¿Sí? Y tal vez hubiera recibido la gift card, pero ya no hubiera tenido con el descuento que hubiera podido, que obtuve el martes, ¿sí? Entonces, el hecho de haber esperado, ¿sí? Y no haber apurado las cosas, nos llevó a una bendición más grande, ¿sí? Y te lo explico con ejemplos así, patito diría mi papá, ¿sí?
pero es para que entendamos de que aún en las cosas más pequeñas nosotros tenemos que esperar. En Hechos 2:1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. O sea, ¿qué quiere decir esto? El día llega, ¿sí? El día de tu bendición, el día de lo que tú has estado esperando, ese día llega. ¿Cuándo llega? No sabemos. Pero Dios, que conoce todas las cosas, Dios que conoce todos los tiempos, Dios nunca llega tarde, ¿sí? Nunca llega tarde. Creo que todos aquí podemos dar fe y tenemos más de algún testimonio de que la bendición de Dios ha llegado en el momento exacto. ¿Amén? Pero ¿qué hubiera sucedido si en vez de esperar tú tu milagro, empiezas a poner las excusas que has puesto? Tal vez el milagro que tenías que haber recibido como los del pueblo de Israel, en vez de haber llegado en 11 días a la tierra prometida, tardaron 40 años. O como el otro que mató antes de que llegara el... no me acuerdo, pero... ¿Que matara a los judíos? Sí, el que iba a matar, que estaba esperando Que estaba esperando al profeta, ándale, rey Saúl. y lo hizo antes de que llegara. Exactamente, o sea, ¿Qué ahí es lo que pasó? hizo una ofrenda antes de tiempo, ¿sí? Y lo cual, ¿qué lo llevó? Hasta perder el reinado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? O sea, Dios tiene planes para nuestra vida, pero también tiene tiempo para cumplir esos planes. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si, por ejemplo, X, Y, Z razón, estamos en otro país, en Arabia Saudita o algo donde esas cosas suceden, y viene y al hijo de Susi le permitimos que se case ahorita a los 14 años, ¿sí? O sea, definitivamente muchas cosas, o sea, no por desearlo de esa manera, pero muchas cosas van a salir mal. ¿Por qué razón? Porque primero no ha llegado a la madurez para poder, primero, tener novia, segundo, poder llegar al matrimonio, ¿sí? O sea, muchas cosas podrían salir bien, pero a la vez él dejaría de vivir muchas cosas que lo van a hacer madurar para poder llegar a ese momento, ¿sí? Lo cual muchas veces nos ha pasado a nosotros por poner excusas y poner pretextos. No recibimos muchas bendiciones de Dios porque ponemos la excusa de decir que ya estoy listo y que sí me lo merezco, y tratamos de hacerlo nosotros por nuestros propios medios, ¿sí? Como los ejemplos que recién estábamos dando, ¿sí? Yo ya estoy listo y el pueblo me va a quitar de ser rey. O sea, el pueblo no lo puso a Saúl como rey, lo puso Dios, y el único que podía quitarlo como rey era Dios, lo cual por desesperado creyó que el pueblo lo podía quitar, y así muchas veces nos sucede a nosotros. Creemos, ay, pero es que mira, ya me van a sacar del trabajo porque están sacando a todo el mundo, ¿sí? Pero si quien te dio el trabajo fue Dios, ¿por qué no podemos esperar a ver qué Dios va a hacer a través de ello? Tal vez están sacando a muchos y por desesperado te pusiste a buscar otro trabajo y te fuiste de ahí, y capaz que estaban sacando a muchos para poder darte a ti la posición que tú estabas esperando. No sé si me estoy dando a entender, ¿sí? Pero muchas veces las excusas que nosotros ponemos nos privan o nos mueven del camino y no nos permiten recibir las cosas que Dios había dicho por no hacer lo que Dios dijo que hiciéramos, ¿sí? En Romanos 8, 38 al 39 nos dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo podría agregarle algo ahí si yo empiezo a pensar que, bueno, dice ni lo alto, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte,
excepto yo mismo. Porque nosotros somos los únicos que podemos alejarnos de ahí por nuestra propia decisión. O por poner una excusa, o como bien le llamamos, un pretexto. Muchas veces cuando nosotros vemos esa excusa, ¿sí? Cuando nosotros vemos ese pretexto, no nos damos permiso de ver las cosas como Dios las está viendo. ¿Sí? ¿Qué me sucedió a mí? O sea, como les decía, jamás pude jugar soccer. O sea, me podían poner la portería enfrente sin arquero y aún así era un 99% de probabilidad que yo no meto la pelota. Pero si me ponen en otra posición, como por ejemplo volante o en el medio de la cancha, yo soy buenísimo para correr de arriba para abajo, para pasar el balón, etc. Simplemente para tirar no soy bueno. Lo que me pudo haber frustrado, el hecho de no llegar a jugar en un equipo de fútbol, etc. Y eso que me metieron a clases en una escuela brasileña de fútbol y un montón de cosas ahí, mi mamá me metió de chiquito. Duré 3 meses, porque de ahí hasta el profesor le dijo a mi mamá, mire, ¿sabe qué? Póngalo en otro deporte, ¿verdad? Porque yo corría muy bien, pero ahí para patear la pelota malísimo. ¿Pero qué me llevó a eso? Dije yo, bueno, voy a probar otros deportes. Al final, sabía yo que Dios tenía un propósito conmigo jugando otros deportes, y a través de otros deportes yo llegué a jugar un mundial de balonmano juvenil en Italia y otro en España, lo cual, si hubiera seguido por mi necedad y por esto y decir, ay no, ¿sabes qué? Es que si no se me dio lo del fútbol, no se me va a dar nada ni nada, o sea, no hubiera logrado nada. Pero entonces, cuando nosotros vemos una debilidad, cuando nosotros vemos una excusa, tenemos que entender que muchas veces Dios lo que ve es una oportunidad. ¿Por qué razón? Porque cuando en la misma Biblia se nos habla que cuando nosotros somos débiles, Él se hace fuerte. ¿Qué quiere decir esto? Que tu debilidad, tu excusa, Dios la va a usar para bendecir a alguien más. Pero es algo de que nosotros mismos tenemos que dejar las excusas a un lado para que Dios pueda transformarlas en oportunidades para nuestra vida, para poder salir adelante. Tenemos aquí varios ejemplos de personas que en su contexto, ¿verdad? O sea, su contexto o su estilo de vida o su forma de vivir hubiera dicho, ¿sabes qué? No vas a lograr nada definitivamente. Y al final podemos ver las cosas grandes que Dios hizo con cada uno de ellos. Lo vamos a ver rápido, porque sé que el tiempo pasa. Pero, por ejemplo, Abraham, primero que no podía tener hijos, la mujer era estéril, le creyó a Dios y ahora su descendencia es tan grande como las estrellas del cielo, que fue lo que Dios le prometió. Es más, si aún al día de hoy a nosotros nos preguntan, nosotros somos considerados la descendencia de Abraham, ¿sí? Pero simplemente, ¿qué tuvo que hacer él? Esperar. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, nació para darle de comer al pueblo de Israel y que no muriera de hambre. Pero ¿qué fue lo que tuvo que hacer? Tuvo que pasar por su proceso, ¿sí? Tuvo que esperar. Moisés era tartamudo y exiliado de Egipto. Cualquiera hubiera podido decir, ¿sabes qué? Mejor quédate sentado. Pero ¿qué hizo Dios? Yo voy a hablar por ti. David, aunque era el más pequeño de sus hermanos, lo que hizo fue liberar al pueblo de las manos de Goliat y de los filisteos. Salomón, aunque fue hijo de Betsabé, que fue con quien David pecó, igual Salomón nació para construir ¿qué? El templo de Dios, lo cual hasta el día de hoy todavía la gente va a visitar lo que le llaman el templo de Salomón. Sí. Nehemías, aunque servía a otro rey, Dios lo utilizó para construir el muro que iba a salvar al pueblo de Israel. Daniel fue tirado en el foso de los leones
pero al final pudo dormir ahí tranquilo, sabiendo de que eran vegetarianos. ¿Sí? Job, que lo perdió todo, ¿sí? Pero ¿qué fue lo que sucedió? Con el tiempo, como él esperó lo que Dios le había dicho, nunca le dio despropósito a Dios y Dios lo hizo prosperar al doble. Jonás, por sus excusas, trató de huir del llamado que Dios le había hecho de ir a Nínive a predicar. Una ballena se lo comió, pero al final, ¿qué pasó? Cuando la ballena lo sacó, ¿en dónde llegó? A Nínive. Pedro, aunque negó 3 veces a Jesús, nosotros lo hemos negado muchas veces más, le cortó la oreja a un soldado, pero aún así Jesús le entregó las llaves del reino. Pablo, aunque persiguió cristianos para matarlo, al final evangelizó a toda Asia. ¿Sí? Entonces, el contexto que tú estás viviendo no puede ser una excusa para lo que Dios quiere hacer contigo. ¿Sí? Muchas veces nosotros juzgamos el contexto. ¿Sí? Cualquiera hubiera podido decir, Moisés es tartamudo, y seguro los del pueblo dijeron, pero este tartamudo, ¿qué le va a ir a hablar al rey? ¿Va? O sea, en lo que nos libera ya pasaron los 40 años que llegamos allá a la tierra prometida. ¿Sí? Pero si nos ponemos a ver el contexto, nunca vamos a llegar a ver la bendición que Dios tiene detrás de ello. ¿Sí? Las cosas que tú estás viviendo el día de hoy no pueden ser una excusa, porque Dios ya vio una oportunidad en lo que tú estás viviendo. Tal vez tú no lo has visto todavía, pero ahí es donde entra tu relación con el Espíritu Santo para lograr determinar que el problema en el que estamos metidos el día de hoy simplemente va a ser una oportunidad que el día de mañana vamos a lograr declarar y vamos a bendecir a otros a través de que nosotros logramos pasar ese problema. Y eso me lleva a decir, nosotros no tenemos que utilizar nuestro contexto, nuestro pasado, la forma en que nosotros estamos viviendo el día de hoy, para decir, ¿sabes qué? Es que yo no voy a lograr hablarle a la gente, yo no voy a lograr liderar gente. Tu contexto lo que tiene que servir no es como un pretexto, no es como una excusa. Tu contexto debe servir como una oportunidad para decir, bueno, Señor, ahorita no estoy donde yo quisiera estar, no estoy donde tú quieres que yo esté, o donde ya tú dijiste que voy a estar, así que echémosle ganas los dos, yo le voy a echar mis ganas, pero empezá a mover las cosas, porque si tú dijiste que yo iba a bendecir a la gente, yo necesito ser bendecido primero. ¿Sí? O sea, es algo tan diferente empezar a ver los problemas, las excusas, el contexto como una oportunidad, a siempre verlo como algo negativo y no puedo hacer las cosas porque esto. ¿Sí? Imagínese el estilo de vida que cada uno de nosotros tendríamos ahorita si no hubiéramos puesto las excusas que cada uno de nosotros sabemos que hemos puesto en algún momento de la vida. Todo ayuda bien a los que amamos a Dios, ¿sí? Que aunque hayamos puesto excusas, hoy Dios nos tiene aquí. Hoy Dios nos tiene preparándonos para lo que está por venir para nuestras vidas. Pero lo importante es, por ejemplo, en Juan 9, 1 al 3, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Sí? Los discípulos, ¿qué fue lo que empezaron a ver? El contexto. Y respondió Jesús, no es que este pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Vuelvo a decir lo mismo, donde nosotros empezamos a ver el contexto como un pretexto, Dios ve nuestro contexto como una oportunidad para bendecir. Cuando nosotros logremos alinear nuestro contexto con lo que ya Dios ha dicho que nosotros vamos a hacer, o por lo menos transformar nuestra mente en decirle al Señor, ¿sabes qué? Voy a ver esto como una oportunidad.
entonces las cosas van a mejorar para nuestra vida. Con esto no digo que las cosas estén mal, ¿sí? Pero las cosas pueden ser mucho mejor todavía cuando nosotros le hagamos caso al Espíritu Santo y en vez de poner excusas, empecemos a dar de nosotros, ¿sí? Como por ejemplo, Doris, no sé si puedo usar tu ejemplo, ¿verdad? O sea que ahorita Doris realmente me contó, ¿puedo usarlo como ejemplo? Lo voy a decir de esta manera con todo respeto. Doris me contó de que lleva 5 días en que se está levantando a las 2:30 de la mañana y no logra dormir. Yo le acabo de explicar que utilice lo mismo que la historia de Samuel. Cuando lo llamaba, que iba con Eliseo, ¿verdad? Con Elí, y le decía, mira, aquí estoy. Le decía, yo no te llamé. Y yo le dije, mira, puede ser que el Espíritu Santo te está levantando porque hay algo que Dios quiere decirte, ¿sí? Pero ¿qué es lo que sucede? Tal vez la excusa que ha puesto durante estos días es, pero es que ¿qué será? ¿Será la ansiedad? ¿Será esto? ¿Será el otro? ¿Sí? Es que tengo mucho trabajo y eso no me deja dormir, ¿sí? ¿Por qué no dejamos el contexto por un lado y empezamos a verlo como una oportunidad para decir, ¿sabes qué? A las 2:30 todos los días, esto tiene que ser Dios. Dios quiere decirme algo, ¿sí? Y cuando empecemos a ver nuestro contexto y las excusas o pretextos que hemos puesto como una oportunidad, estoy seguro que cuando Doris ahora se levante a las 2:30 de la mañana y le diga, Señor, heme aquí, de seguro sus días van a empezar a ser diferentes. De seguro ella va a empezar a tener conversaciones más llenas del Espíritu Santo. Definitivamente el ambiente en su casa va a ser transformado, ¿sí? Pero entonces tenemos que empezar a entender de que para nosotros como líderes no podemos enfocarnos en el contexto, porque si no, siempre va a haber un pretexto para servir a Dios. Tenemos que enfocarnos en el premio mayor, tenemos que enfocarnos en lo que Dios dijo que nos va a dar, en lo que Dios dijo que va a suceder, y en base a eso vamos a poder trabajar. Amén. Amén. Así que con esto terminamos la primera lección.